Quiero pasar a compartir la palabra del Señor de inmediato con ustedes y aprovechar el tiempo. Hay que redimir el tiempo para poder, de esta manera, ¿no es cierto?, poder avanzar un poco más. Y en este sentido es como quiero compartir con ustedes este mensaje, esta palabra, esto que nos motiva y que lleva por título en esta noche, dando gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 en nuestro tema lema ahí, en nuestro versículo lema de esta noche, pero quiero simplemente una pequeña introducción antes de leer ese pasaje. Muchas personas dicen, si tan solo tuviera un mejor trabajo, o si yo tuviera una mejor cónyuge, o si tuviera un mejor esposo o esposa, si tuviera, no tuviera tantos problemas, o quizás si mi vida fuera un poco más fácil, sería de alguna manera más grato darle gracias a Dios. Pero quiero decirles y dejar en su mente desde este punto de partida que somos llamados a ser agradecidos. Somos llamados a ser agradecidos. Dar gracias a Dios puede ser algo poderoso en su vida. Poderoso. Si usted puede cultivar un corazón agradecido, resolverá muchos problemas, muchos de sus problemas. Dar gracias a Dios y alabar a Dios le ayuda a evitar, a enfocarse a usted en sus problemas. La verdad que en este tiempo es difícil lo que estamos viviendo y no quiero simplemente abordar aquello, pero quiero que usted comprenda esta situación. Es difícil, el trance que estamos viviendo, la etapa que vivimos en este momento es compleja para muchos, pero Dios, por su gracia, nos da la oportunidad de enfocarnos a través de la gratitud y salir, ¿no es cierto?, de ese enfoque, de esa presión que sentimos entre tanta problemática que tenemos hoy. Ya sea este confinamiento, llamémosle de esa manera, ya sea la falta de algún bien, ¿no es cierto?, material, ya sea la pérdida del trabajo, ¿por qué no decirlo? Algunos quizás han pasado por eso, otros, como ya hemos orado en algún momento, viviendo en una etapa con esta enfermedad, este virus que les ha atacado y que, por lo que he escuchado testimonios de familia y amigos que han estado pasando por esto, es muy doloroso, es realmente atormentador. Y quiero que en base a esto, lo que los salmos nos ofrecen a través de esto es ese consuelo. Y cada vez que surgía algún problema, ellos clamaban al Señor en su desesperación y se preguntaban por qué prosperan los malos en algún momento. El rey David tuvo una actitud cuando huía de su hijo Absalón, ¿no es cierto?, que quería arrebatarle el trono. Pero al fin empezó a pensar en todas las cosas buenas que Dios había hecho por él. Cuando cultivó esa actitud de gratitud, aun cuando se encontraba huyendo de Absalón, cesó de sentirse desesperado. El Salmo 34 dice: cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Salmo 106:1 nos dice: aleluya, alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Daniel también, el profeta 2:23, nos dice: Daniel dio gracias a Dios por la sabiduría y la fuerza que le había dado. Pablo, no obstante, no se queda atrás. Pablo daba gracias a Dios por los creyentes que expresaban su... Y esto es grato delante del Señor. Romanos 6:17 nos dice el mismo apóstol Pablo que daba gracias a Dios por la conversión de las personas. Y así en Romanos 7:23-25 daba gracias a Dios porque Él le había liberado del poder del pecado que moraba en Él. Y esto, hermano, en el Señor, es lo que debemos hacer y dar gracias a Dios en todo tiempo. Él merece su alabanza, Él merece su cántico, Él merece su gratitud. No se queje cuando se vea en medio de circunstancias adversas. Lo peor que podemos hacer es centrarnos en nuestras quejumbres, en nuestro dolor, en nuestra... simplemente al victimizarnos quizás. No quiero ser ofensivo ni tampoco arrogante para usted, ni quiero tampoco poner en su corazón otro tipo de cosas. Solo quiero alentarle en esta noche y que usted a través de la palabra del Señor, de esta conversación, pueda comprender que debemos dar gracias a Dios
porque Él está en todo y siempre Él está proveyendo para nosotros en toda circunstancia. Cultive un corazón agradecido. Si usted es una persona agradecida, es porque debe de esta manera, ¿no es cierto?, dar a Dios lo que Él merece. ¿Ah? Esa alabanza, como le decía, esa gratitud. Y de hecho, debemos nosotros que ver que Dios, por su gracia bendita, a través de esta gratitud, a través de esta alabanza, a través de este enfoque, Él quitará toda amargura, todo dolor en nuestras vidas. Todo experimentaremos quizás muchas cosas, pero Él los quitará por su gracia. Dando gracias a Dios en todo, dijimos, que es nuestro tema de esta noche. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente, y leo en el nombre del Señor, desde la Biblia: dan gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso es palabra del Señor. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Simplemente Pablo dice, dan gracias en todo, en todo. No hay nada que quede afuera. Es de manera muy directa y sin excepciones, sin excusa. ¿Ah? Nada está fuera de esos parámetros que el apóstol Pablo expresa a través de esta frase que él ha exprimido. Esta pequeña palabra es conexión en todo lo que ocurre. ¿Ah? Da gracias en todo. Ese en, hermanos en el Señor, esa es la conexión con todo lo que ocurre, con todo lo que ocurre en tu vida, en mi vida, en la vida de todo creyente e incluso en la vida de esta humanidad, que ya le he dicho en algún momento, está complejo, todo se ve nebuloso para la humanidad en sí, pero debemos en una manera especial, debemos nosotros ser agradecidos con Dios. En conexión con todo en la vida, da gracias, es lo que está diciendo el apóstol. Este tema nace en realidad de alguna situación que he visto en algunas personas y el hecho de sentir pánico, sentir, digamos, una tribulación, sentir angustia, sentir aflicción, en forma que realmente puede ser trágico para la vida de una persona. ¿Ah? Y en esto no quiero ser simplista, como ya le he dicho, sino quiero advertirle y quiero simplemente poner en su corazón la necesidad de cultivar un corazón agradecido, cultivar un corazón agradecido, sin importar la situación, sin importar la circunstancia, sin importancia que la lucha, la vicisitud de la prueba, esté agradecido con Dios. Podemos estar en distintas situaciones, no importa cuál sea nuestra situación, ¿ah? Debemos encontrar razón en esa circunstancia para agradecerle a Dios. Escuchaba de un pastor hace algunos meses atrás en nuestra convención anual de nuestra misión, nuestra iglesia remanente metodista pentecostal. Estábamos allí y escuchaba de un pastor dando gracias a Dios porque él decía en algún momento que él había llegado a la iglesia y cuando él llegaba al templo, él se iba a algún lugar, a algún rincón del templo para orar. La idea era que no vieran en sus zapatos los hermanos y la gente que podía entrar de atrás, vieran que él tenía sus zapatos rotos, sus zapatos rotos. Y él se iba a alguna columna cuando le tocaba orar enfrente allí, se iba y se apoyaba en alguna columna para esconder esos zapatos rotos. Y decía él de alguna manera, mis hijos, mi hijo menor, decía él especialmente, no cree que yo alguna vez fui pobre. No cree que alguna vez yo fui pobre o fuimos pobres. Y eso, hermano, en el Señor demuestra gratitud. Porque muchos de nosotros hemos pasado circunstancias difíciles desde la niñez. No sabemos que no podemos especular sobre esto, pero sí puedo decirle que muchos de nosotros vivimos etapas tristes, quizás pobreza, quizás vivimos más de algunos de nosotros, no lo sabemos. Yo le puedo decir a usted conoce su propia vida, usted sabe del trasfondo, de dónde viene usted, pero la gran mayoría quizás proviene desde ahí,
desde momentos de pobreza, de angustia, de aflicciones. Pero, ¿sabe? Yo daba gracias al Señor sobre esto al ver la situación que ya le estaba comentando. Y daba gracias al Señor porque Dios, por su gracia bendita, la cual es suficiente para usted y para mí, Él ha proveído todo lo necesario a través de nuestra vida. Yo ya soy un hombre con más de 50 años y de hecho he visto cómo la misericordia de Dios hasta aquí me ha acompañado. Hasta aquí me ha acompañado desde mi niñez. Le decía a algunas familias anoche en una reunión familiar que teníamos, les decía que el Señor, por su gracia, desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha cuidado. Él nos ha guardado, nos ha protegido desde ahí. Y doy gracias al Señor y creo que eso es lo importante en todo esto. El poder ser agradecidos con Dios por el solo hecho de que Él ha cuidado de usted hasta aquí. Hemos vivido circunstancias difíciles, duras, tristes, amargas quizás en nuestra vida. Pero sepa que Dios siempre ha estado ahí para nosotros. Yo voy a compartir con ustedes en algún momento algún pasaje bíblico donde usted va a poder ilustrar esa realidad, donde usted va a poder, de esta manera vamos a establecer quizás nuestra teología de gratitud en base a lo que vamos a ver. Por eso debemos nosotros cultivar ese sentido de gratitud. Hay algunos que van por el mundo no dándole gracias a Dios, especialmente la gente que no conoce al Señor. Pablo es muy directo en esto, en Romanos capítulo 1, en identificar a ese tipo de corazones impíos. El apóstol Pablo en el versículo 21, él dice, habiendo conocido a Dios, esto es mediante la conciencia y la creación. ¿Ah? Dios lo que visiblemente manifestó a ellos y ha manifestado a ellos. Hablo del mundo en general, hablo de toda aquella persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Y ellos, y también de forma experimental, es manifiesto a ellos esto. ¿Ah? Incluso al tener la evidencia, y él dice, no le glorificaron como a Dios, ¿ah? Ni le dieron gracias. Porque el hombre inconverso, la persona inconversa, su condenación está ahí, en no reconocer que Dios en su grandeza provee de todo aquello, ha provisto de todo aquello para nosotros. Usted ve la naturaleza, yo tengo al frente de mi casa, algunos metros allá, tengo el mar, un mar que en las noches cuando estoy durmiendo suenan las olas y revientan y me llama la atención el poder de ese mar. Y a la vez quiero decirle que Dios puso allí una pequeña franja de arena que detiene ese bravío mar. Lo detiene, porque el Señor en su gracia bendita hasta ahí le permitió llegar. Y eso, hermano, en el Señor habla de la grandeza de nuestro Dios. Habla de la grandeza de su creación, de la manifestación de Él a través de esto. Y en todo caso podemos verlo en distintos detalles de la vida. Usted va por el camino, ve una pequeña flor, muchos tienen sus jardines en casa, usted puede ver una pequeña flor, parece ser insignificante aquello. Pero eso Dios lo ha dejado para usted. Es parte de su creación. Es para que usted pueda admirarla, para que usted pueda observarla, para que usted pueda ver allí la maravilla de su Dios, la grandeza de Él, el poder creador que Él tiene. Y hay una diversidad de ellas, no solamente una diversidad en cuanto al en cuanto a las flores. Y ahí tenemos árboles, lo que usted quiera, ¿ya? Lo puede tener. Y Dios, por su gracia bendita, le ha demostrado esto al mundo en general, no solamente a nosotros los creyentes. Dios le ha dado a muchos la capacidad de ver conscientemente esto, ha manifestado a ellos a través de sus ojos lo que eso es la grandeza, la maravilla de la creación. Pero el hombre no. El hombre la ha rechazado. No lo glorifican como Dios. No le dan gracias. No le agradecen por lo que Él ha hecho. Y esta es su condenación. Por eso, esta clase de personas rehúsan hacer lo que es básico para el ser humano. Es básico para el ser humano dar gracias a Dios. Y eso es agradecerle a Dios por todo, por todo. Dios, quien creó todo.
Dios quien creó todo. Dios quien le da la vida, el aliento. Dios quien hace que vive y se mueva todo su ser. Todo su ser. Dios quien se ha revelado a sí mismo en su conciencia. Por lo tanto, le ha dado un estándar a ustedes de saber lo que está bien y lo que está mal. Es un estándar de vida, es un patrón que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de nuestra conciencia. Dios que en toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Proviene de Él. Es el único a quien toda gratitud debe ser dada. Es Dios. Y esa es la característica especialmente del ser humano no redimido, que no le va a dar gracias a Dios, no va a agradecer. Y así hay personas que en la vida que van pensando en todo, que todo es producto de la suerte, otros que todo es producto del destino, que todo es producto del destino, que no hay otro punto sino simplemente, bueno, lo malo puede venir porque, bueno, el destino así lo ha trazado. Le quiero decir que no es así, no es así. Si usted piensa de esa manera fatalista, quiero decirle que no es así. Hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y si usted, estoy hablando de aquellos que no conocen al Señor, busca al Señor en su corazón y puede encontrarse y tener un encuentro personal con Él y ser salvo para la gloria del Señor, quiero decirle que todo este tipo de pensamiento fatalista, que el destino, que viene la muerte, que viene la vida, oiga, va a cambiar en su vida y va a ser algo absolutamente nuevo. Es así como Dios lo hace. Es así como Dios opera en la vida del hombre. Por eso es importante que todo hombre, toda mujer, todo ser humano pueda ser agradecido con Dios. También están los pensadores positivos. Son la gente exitosa, quizás quienes habiendo sido exitosos atribuyen todo a su propia capacidad. Todo a su propia capacidad. Todo lo bueno que les pase a ellos lo han hecho. Ellos lo han ordenado, ellos lo han planeado, ellos lo han hecho suceder en su vida. Ellos lo han soñado y de hecho se ha cumplido. Ellos lo han planeado y de hecho va a suceder. Y todo el crédito es para ellos. Nada para Dios. Nada para Dios. Después de todo, ¿qué tuvo que ver él con algo de esto? Es su pensamiento. Y esto no solo se ve en los incrédulos. Aún dentro de los creyentes también se ve gente así. Y es triste eso. Y eso es penoso. Porque no conocen realmente a su Dios. No han conocido realmente quién es Dios. Y entonces el mundo está constituido por estas personas también. Personas ingratas. Un nuevo corazón y una nueva alma y una nueva vida eterna. Hay algo diferente en el hombre interior que se incorpora o incorporado en ese corazón nuevo o en ese corazón de gratitud. Clama a la gratitud de Dios. Es inmediato. Esto es realmente impresionante porque es algo inmediato en el hombre. Da gracias a Dios en todo. Usted ve un nuevo creyente que se encuentra con alguna persona y usted no encontrará un corazón más agradecido que esa persona, que ese cristiano o ese nuevo cristiano. La gratitud se vuelve parte de la médula de esa nueva vida. Y oiga, que eso es impresionante cuando cambia el corazón de un ser humano. Por eso, si usted está allí, vuelvo a hablar con usted, si usted está allí escuchando estas palabras y no ha conocido a Cristo, yo le invito en esta noche, con mucho respeto, con mucho cariño, en el amor del Señor y el mío propio, a que usted le busque y le conozca, porque de esa manera usted va a hacer que su vida cambie. Tal vez usted está viviendo una vida llena de amargura, de penas, de tristeza, porque no entiende lo que está viviendo quizás hoy. Pero Dios, por su gracia bendita, es quien puede llenar su vida hoy, llenarla hoy, en este momento. Dios puede hacer cambiar su vida. Y eso le va a traer a ser un hombre agradecido. Es el fruto de la gracia, aquello. Es el fruto de la gracia y la obra del Espíritu Santo que está aquí dentro de nosotros, que nos lleva a esta gratitud, a este poder de nuestra vida. La gratitud se vuelve parte, como le dije, de la médula dentro del cuerpo. Es algo que no puede quedar ahí. Pero es interesante, como ya le dije, que inclusive en medio de cristianos esto también hay algún grado de ingratitud. El hecho de que una persona no redimida sea ingrata
puede ser normal. ¿Ah? Puede ser normal. Pero que un cristiano sea no agradecido, sea ingrato, es anormal. Es anormal. Es algo que no debería ser. Eso va contra su nueva naturaleza. Va contra su nueva vida, es lo que quiero decir. Entonces, debido a que podemos caer en el pecado de la ingratitud, el Nuevo Testamento repetidamente nos llama y nos muestra el camino a la gratitud. Nos da evidencias de esto y nos muestra esto. Yo he compartido con ustedes una serie de lecturas en algún momento al inicio de esto, en la que ustedes encuentran todo relacionado con la gratitud. De una u otra forma, gracias por los creyentes, gracias por esto, porque nos invita la palabra del Señor. La Biblia es nuestro hermano manual de conducción en todo esto. Y nos invita a nosotros a ser agradecidos, Y espero, en este momento, voy a comentarles de uno más, que esto afirme en usted esta teología, como le dije en algún momento, de la gratitud, y que pueda ayudarle a alentarlo, a fortalecerlo en esto, a que usted tenga convicción en esto. Y si no la tiene, no la ha tenido, espero en el Señor que Él pueda, a través del Espíritu Santo, mover su corazón a ser un hombre y una mujer agradecida de parte de Dios. Tenemos mucho no, seguramente, pero no, de gracias. Es mejor que de gracias a Dios. No se queje por lo malo, no se queje. La palabra del Señor nos invita a nosotros. Y quiero decirle que Romanos 8:28 es quien coloca todo en el lugar preciso. Es el que coloca todo en su lugar y es el principio esencial de la gratitud para un cristiano. Y sabemos, dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es usted, este soy yo. Estos son aquellos que son llamados por el Señor. Yo he hablado con algunas personas, les he hablado a aquellos que no conocen al Señor y están siendo llamados también a este mismo propósito. Y Romanos nos habla en palabra del Señor y es realmente algo que lo cubre todo. No hay asunto de la vida que deje al margen. No importa lo que suceda. Todo está bajo esta bendición. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito de su llamado. Entonces, sería mediante esto que Dios está haciendo todo para nuestro bien. Él está obrando en todas circunstancias, en todo su mover, en todo lo que ocurre. Las adversidades de esta vida, adversidades de este tiempo, es Dios quien la está usando. ¿Sabe para qué? Para su bien, para mi bien. Y en esto debemos ser agradecidos con Él. Y esto es porque Dios usa todo esto para el bienestar de los suyos. No sabemos por qué. A veces pensamos, ¿por qué hemos caído en un hospital? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y la verdad que nacen muchas preguntas. Pero quiero que sepan esta noche. Realmente, quizás para muchos la explicación es difícil. Pero solo quiero decirle que Dios va a tomar todas aquellas cosas adversas, todo lo malo pudiéramos decir, y lo va a convertir en un propósito bueno, para nuestro bien y para nuestra gloria eterna y para su gloria. Hermanos en el Señor, si usted vive creyendo que Dios está llevando a cabo su plan, controlando soberanamente todos los detalles de su vida, mezclándolos juntos y tomando todo componente para llegar a su meta soberana designada para su bien y gloria, entonces usted puede enfrentar todo en la vida. Yo he vivido circunstancias difíciles. Les hablaba de un pastor que nos comentaba lo que en un principio él pudo vivir en algún momento. La tristeza, la pobreza, lo que no había y que quizás muchas veces en su corazón deseaba, pero era en ese momento no había. Pero llegó el día, así como llegó para mí, llegó para él, el día en que el Señor abrió las puertas de los cielos.
abrió las puertas de bendición para él. Y así como para muchos, hay tanta gente que ha conversado de esto, ha dado testimonio de esta realidad. Hay tanta gente que ha comentado acerca de cómo Dios ha abierto las puertas de una forma generosa y maravillosa y hoy día disfrutan de toda esa bendición. Yo le aseguro que Dios puede hacer algo maravilloso con usted. Seguramente, no le voy a decir que Dios va a entregarle a usted las llaves de, no sé, de su chequera, por decirlo de esa manera. No. Pero sí sé que Dios va a actuar en su beneficio para que usted pueda entender y comprender que Dios no le está dejando aparte. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurre hoy en cuanto a las circunstancias que estamos viviendo hoy día, todo Dios lo tiene en cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, queridas personas. Dios tiene en cuenta todo esto. Y Él es quien nos invita a confiar, a creer, nos invita a explorar en esto. Y de esa manera ser agradecidos con Él. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho por usted. Yo he tenido gente dentro de la iglesia que Dios la ha sanado de cáncer, la ha sanado de SIDA, la ha sanado de otras enfermedades. He visto muertos resucitados y etcétera. He visto personas que Dios las ha levantado materialmente de forma maravillosa. En estos años que tengo de pastor y también cuando no lo era. Lo he visto. Estos ojos lo han visto. Pero es penoso que muchos de ellos no están. Porque no han sabido darle gracias a Dios por lo que han recibido. Por eso este mensaje es importante. Podemos sumirnos en la tristeza. Podemos sumirnos en la desesperanza. Podemos sumirnos en la amargura. Y quedarnos ahí. Llegar a un punto de depresión, quizás. Que es legítimo tener tristeza, sí. Es legítimo tener aflicción, sí. Pero si llegamos a un punto donde no somos agradecidos, donde simplemente dudamos de Dios y de su capacidad de hacer algo en bien de ustedes, en bien de mí, hermanos, ahí estamos en pecado delante de Él. Estamos cayendo en el pecado porque no estamos siendo agradecidos con lo que Él hasta aquí ha hecho. Yo pudiera recordar muchas cosas para atrás, pudiera recordar muchas cosas, pero Dios lo sé en mi corazón. Él hasta aquí nos ha sostenido. Nos ha sostenido. Alguien me dijo alguna vez, un siervo del Señor al cual respeto y amo, me dijo: Pepito, Dios quiere que usted solamente le dé la gloria a Él. Yo estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, después de un trágico accidente que tuve vascular. Y llegué a un punto en que la economía era muy mala, era muy difícil. Muy difícil. Y de hecho, estaba haciendo todo lo posible por seguir manteniendo mi hogar. Y conversando con aquel varón de Dios, él me dijo: Pepito, Dios quiere que tú le des la gloria a Él solamente. Que nadie más se lleve la gloria. Que tú siempre rindas honor y gloria a tu Dios, porque Él siempre te va a sostener. No te va a dejar. Y son palabras que quedaron en mi corazón hasta el día de hoy. Y desde ese día en adelante he podido ser siempre agradecido con el Señor. He tratado de mantener mi fe. He tratado de mantener mi esperanza. He confiado en este Dios poderoso, que me ha dicho: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y aquí estoy, basándome en esa fe, en esa palabra, en esa confianza. Y se lo digo porque es algo que yo viví. Y sé que usted tiene su propia experiencia, cada uno. Y podemos ver, por la gracia del Señor, cómo Dios hasta aquí nos ha ayudado. Dios hasta aquí ha estado con nosotros. Y han sido cosas maravillosas. ¿Cómo? No sé. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado.
En lo mucho, en lo poco que hemos podido hacer, Dios hasta aquí nos ha ayudado. Dios hasta aquí ha estado con nosotros y Él se merece toda mi gratitud. Por eso yo transmito esto en esta noche a usted. Sea agradecido. No sé la circunstancia que está viviendo. No quiero de alguna manera menoscabar aquello, ni ser ofensivo, se lo vuelvo a decir. Solo quiero transmitirle que tenga esa gratitud, que fortalezca su vida en la gratitud, que fortalezca su fe en gratitud al Señor. A veces yo me encontré en mi hogar, no teníamos un pan, no teníamos, pero dábamos gracias al Señor, porque ahí estaba la bendición de Dios. A veces compartíamos un plato de comida. Hubieron momentos en que no teníamos demasiado, pero Dios ahí estaba presente. Nuestra gratitud siempre fue a Él. Siempre dimos gracias a Él por lo que había en la mesa y por lo que no había, también se lo dimos. Recuerdo una oportunidad, llegó una Navidad, si mal no me equivoco, y estábamos pasando un tiempo complicado financieramente, no había mucho y la verdad es que había muy poco. Y de dónde no podíamos decir, bueno, vamos a preparar esto como lo hacemos siempre cada uno de nosotros, quizás vamos a preparar una cena, vamos a hacer esto, vamos a preparar aquí, vamos a preparar allá. No podíamos proyectarnos en eso. Faltaban unos días y no podíamos hacerlo, porque no había realmente. Pero Dios en su gracia bendita, orando a Él y pidiendo que Él tuviera misericordia de nosotros, nos ayudara, qué sé yo, proveyera todo lo necesario. Dios por su gracia bendita, llegó un día uno de mis sobrinos, a quien amo también, y llegó con una caja inmensa que le habían dado en su trabajo y no sabía dónde llevarla. Y él dijo, no, se la voy a llevar a la Leticia, dijo. Y partió a mi casa. Y cuando llegó allá, oiga, llegó con una cosa que realmente yo dije, solo el Señor lo puede hacer. Solo Dios puede hacer esto. Venía de todo. Incluso venía un pavo ahí o una pechuga de pavo. Pudimos disfrutar de todo aquello. Llegaron los días y llegó el día de Navidad. No había muchos regalos para los hijos, estaban pequeños aún. Y un hermano de la iglesia que nos congregábamos en ese tiempo, oiga, llegó con regalos para todos mis hijos, e incluso para mí, para mi esposo, un joven de la iglesia. Abrió el Señor su corazón, movió su corazón y llegó con regalos para todos ellos. Y gracias a Dios por aquello. Por eso Dios, hermanos en el Señor, yo sé que Dios se encarga hasta de los últimos detalles que puede tener tu vida. No pierdas la fe, no pierdas la confianza en tu Dios. Afirma tu corazón en gratitud al Señor por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará por ti. En esta noche quiero que esta palabra del Señor sea un consuelo para su vida. Podemos estar agradecidos en cualquier situación que se nos dé. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Es Dios quien hace y encaja todo de forma en su plan definitivo. Es Dios quien prepara todas las cosas. Y llega a ese punto donde Dios abre puertas, bendice, sana, liberta, aún al pecador. ¿Cuántos años lucha usted con alguna familia? Porque aún no han conocido al Señor. ¿Cuántos aún están llorando por sus esposos, esposas, por hijos que no quieren conocer al Señor? Esté tranquilo y dele gracias al Señor por ello. Ponga delante de Él esta situación. Y Dios quizás en esta noche, si usted lo está escuchando, en esta misma noche, Dios puede darle la libertad a aquellos y que puedan buscar a Cristo, el Señor. Hay mucha necesidad en este tiempo. Y no necesariamente hablo de lo material. No hablo simplemente de la salud, sino que hay una necesidad del alma en las personas que necesitan ser escuchadas, necesitan ser amadas. Y yo quiero decirle al estimado amigo, amiga,
a usted que escucha, a usted hijo que quizás no ha conocido al Señor, o hija, que Cristo te ama por sobre todas las cosas. Él dio su vida por amor a ti. Dio su vida ahí en la cruz del Calvario por amor a usted. Por eso, el estar agradecido en la situación, en la dificultad que enfrentamos, en preparación para algo. Es algo que Dios está produciendo y eso va a variar y va a cambiar vidas. Va a cambiar vidas. De gracias por esos hijos, de gracias por esa esposa, de gracias por ese esposo, de gracias por ese amigo, de gracias por ese patrón que a veces lo vuelve loco, o por ese jefe que quizás lo atormenta. De gracias a Dios por lo mucho, por lo poco. De gracias por la salud y por los que no la tienen hoy día. De gracias. Enfóquese en aquello, en ser agradecido con Dios. Cuando veamos el resultado final de lo que Dios está haciendo, mezclando todas nuestras vidas, todo lo mezcla el Señor para el bienestar. Aunque en un principio no entendamos mucho de qué se trata esto, veamos a ver la gloria definitiva de Dios en todo esto que está ocurriendo en nuestra vida. No solo lo de hoy, no solo lo que acontece hace algunos meses en nuestro país y en el mundo, sino, hermanos, en el Señor, en todo lo que ha acontecido en el resto de nuestra vida. Podemos dar gracias a Dios en todo. La primera iglesia, hablo de la iglesia del Señor cuando se inició, se caracterizó por la gratitud. La primera iglesia se reunía y se congregaba con el propósito de dar gracias a Dios. Y eso era parte de la adoración que ellos tenían. Alguien traía un salmo, lo leía, otro traía una oración y alguien tenía una palabra del Señor también, y muchas personas tuvieron la oportunidad de decir gracias, Señor, gracias. Y cuando usted está en comunión, ¿no es cierto?, con los creyentes, y tiene la ocasión en nuestro mismo servicio, hermanos, en el Señor, es apropiado, es bueno para usted, el hecho de abrir ese tiempo de gratitud a Dios en su corazón, darle gracias a Él por lo que ha recibido y por lo que quizás no ha recibido. Aprendí algo en algún momento de un ministro del Señor, que nosotros nos enfocamos muchas veces en la oración y pedimos cosas a Dios, hablando de cualquiera. Supongamos que pedimos al Señor un vaso como este. Y decía el ministro, y lo entendí claramente, que una vez que nosotros, y Pablo lo enseña de esa manera, que una vez que nosotros oramos por tal asunto, debemos a la vez dar gracias a Dios por lo que Dios ya ha hecho con eso. ¿Se entiende? Es decir, que usted da gracias por lo que aún no está reflejado en su totalidad. Da gracias a Dios. Usted pide a Dios la conversión de un hijo, debe dar gracias a Dios por la conversión de ese hijo. Usted pide un vehículo a Dios. Dios, no sé, va a pasar un tiempo quizás, pero usted da gracias a Dios, porque eso usted lo ve como hecho. Eso es certeza, eso es fe, eso es confianza en lo que Dios está haciendo. Y hablo de cuestiones muy, muy triviales, quizás. Pero quiero tratar de expresar lo que esto significa. Darle gracias a Dios en todo. Es característico dentro de la primera iglesia esto. Y esto estimula los corazones, hermanos, de los creyentes a la necesidad de estar agradecidos conforme se congregaban aquellos hermanos. Hoy es difícil encontrar eso. Ya que estamos tan sujetos a la cultura que es poderosa y que se infiltra, y estamos ahí siempre presionados por el tiempo y queremos solo darle curso a nuestro programa de reunión y no dejamos espacio a que la gente exprese su gratitud. Vivimos en una época ingrata, y esta tiene que ser una de las épocas más ingratas que jamás ha existido. Tenemos a tanta gente teniendo lo que nunca ha venido, y más que eso, y esperan más. Y entonces esto da lugar a un tipo de ingratitud terrible, porque no simplemente se conforman con lo que tienen, no simplemente agradecen por lo que ya recibieron,
sino que esperan más que esto. Y ahí es donde caen en la ingratitud. Y eso es pecado, se lo aseguro. ¿Ah? Eso es pecado. Ese tipo de ingratitud es pecado. Porque siempre se espera más. Y nunca somos verdaderamente agradecidos con el Señor. Hace algunos años, no era pastor aún, fui a un servicio en la catedral, en el templo catedral donde, de nuestra iglesia, y me senté por ahí en la banca junto a mi esposa a escuchar una palabra del Señor. Y había un hermano que siempre me ha agradado mucho, y él estaba en el púlpito predicando, y lo vi yo vestido con un traje color verdoso, muy lindo, ¿ah? Muy lindo el color, y yo había pensado en algún momento en algo así. Y yo lo miré, lo observé, y dije, oh, Señor, dije yo, ¿y el pobre Pepe, Señor? ¿Ah? ¿Quedará alguno para el pobre Pepe? Y bueno, fueron mis palabras solamente aquellas. Después de algunos días, recibí un llamado de mi hermano Carlos, que está con el Señor hoy día. Y Carlos me llama, Pepito, me dice, cuando vengas por aquí, pasa porque te tengo un traje. Y yo dije, amén, ya pues hermano, paso por ahí cuando vaya a Santiago, paso a verlo. Y llegó el día, pasé por ahí y para sorpresa mía, para gran sorpresa mía, mi hermano tenía un traje, el mismo tono que tenía aquel hermano que estaba predicando esa noche. Me lo hizo probar y el traje, como si hubiera sido hecho para mí, quedó a la perfección. Dios se ocupa de todo. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu pedido. Dios conoce tu pedido. Y Dios obra en tu pedido. Pida con fe. Pida con confianza. Dice la palabra del Señor que el que pida, pida sin dudar nada. Porque la duda es objeta. La duda ante lo que puede haber o no haber, o recibir de parte de Dios, hermano, en el Señor no califica con Dios. Y se constituye también en pecado. Por eso, si usted hoy día tiene una petición delante del Señor, cualquiera sea, pida sin dudar, confíe. Mucha gente dice, bueno, Dios irá a cumplir, lo hará el Señor. Y estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo, quizás. Y dudan. ¿Lo podrá hacer? ¿Lo hará? Como queriendo decir, ¿me cumplirá el Señor? Quiero decirle que esa duda entorpece su petición. Porque Dios siempre está alerta, atento a los que a Él claman. En esa noche mi clamor fue un simple pedido, sin ninguna oración especial ni nada por el estilo. Fue simplemente un decirle, Señor, habrá algo para el pobre Pepe como este. Y el Señor en unos días me dijo, José, Pepe, anda, ahí está lo tuyo. Y vive el Señor que así fue. Vive mi Dios, que Él lo ha hecho. Y hará muchas cosas como esta. Tengo mucha experiencia en base a estas cosas que podría comentar. Bendición de Dios que no esperaba y Dios está ahí. Por eso Dios, hermano en el Señor, nunca, todo aquello que está dando vueltas a su alrededor, Dios lo va a tomar para su bien. Romanos 8:28. Así que espero que usted pueda aprender en esta noche, si puedo decirlo de esa manera, o puedo poner en su corazón simplemente el hecho de que usted tenga un corazón agradecido. El Nuevo Testamento nos manda a ser agradecidos, hay mandamiento en esto. En esta cultura, y necesitamos que no se nos recuerde una y otra vez, muchas veces, que el pueblo de Dios en particular, hablo de usted, hablo de mí, para que no caigamos en los patrones de aquellos que nos rodean, debemos ser agradecidos. Segunda de Corintios 4:15 dice lo siguiente:
Todas las cosas son para ustedes, para que la gracia que ustedes están esparciendo a más y más personas puedan causar que haya mayor gratitud. Se abunde en acciones de gracias para la gloria de Dios. Lo que quiere decir allí el apóstol Pablo es que conforme a que la gente reciba la gracia de Dios en la salvación, lleva a mayor gratitud. Esto se debe ser normal y característico, debe ser el patrón de vida de todo cristiano, ser agradecido, dándole gracias a Dios de manera interminable. Usted siempre debe estar agradecido. Usted hoy día despertó por la mañana, usted pudo abrir sus ojos. Hay personas que le digo que no lo están haciendo. Y Dios a usted le ha permitido hacerlo. Segunda de Corintios 9:11 simplemente nos dice lo siguiente: habiendo estado enriquecidos con todo, produce gratitud a Dios. No solo usted tiene salvación, sino que tiene todo. Y cuando digo todo, es todo. Esa palabra en el griego, la palabra todo, significa todo. Nada más que eso. Dios ha derramado todo para usted. Dios no solo, hermanos, en el Señor. Él va a proveer de su semilla, Él va a dar el pan para el alimento, Él va a proveer su semilla para sembrar y para incrementar la semilla de la justicia, esa cosecha de su justicia. Y el resultado de todo lo que está haciendo en su vida debe ser gratitud incesante a Dios. Y este debe ser nuestro punto de partida en esta noche, quizás. El Señor dice en su palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y la palabra todo se repite de una y de otra manera. Todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vuelvo a decir, y todas estas cosas os serán añadidas. Demos gracias al Señor. Padre, elevamos nuestra oración en esta noche, dándote gracias por todo y en todo. Tu gran bondad y amor, tu misericordia nos ha acompañado, Señor, y debemos siempre ser agradecidos. Es como tu palabra nos invita a hacer. Y yo te ruego, Señor, que tú por tu gracia bendita produzcas en nosotros, Señor, en cada uno, un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de fe y de esperanza. Que observemos, miremos atrás. El profeta dice: escudriñemos nuestros caminos, miremos hacia atrás, veamos desde dónde tú nos has traído, Señor, y hoy día dónde tú nos has puesto. Por eso agradecemos en esta hora tu misericordia y tu bondad. Yo te ruego que en tu amor tú puedas, Señor, ratificar esta palabra en los corazones de aquellas personas que la escuchan, Señor, y los que la escucharán. Yo te pido que tú bendigas, Señor, en esta noche a cada familia, cada hogar representado. Bendice la iglesia, Señor, que se reúne en este lugar. A mis hermanos que están escuchando. Bendice a los hermanos que están de distintas congregaciones, Señor, uniéndose a esta conversación. Bendice a la familia, bendice a los hogares, donde quiera que estén, al sur, al norte, Señor, al centro, donde quiera que estén. Y produce sobre ellos, Señor, a través de esta tu palabra, esa paz, ese consuelo, ese gozo, Señor, y especialmente esa gratitud que necesitamos ofrecerte
en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, ahora y siempre. Amén.